Escritora, guionista de televisión y dramaturga, Claudia Piñeiro es una de las voces más destacadas de la narrativa argentina. Entre sus obras se encuentran La viuda de los jueves, por la que recibió el Premio Clarín de Novela 2005, Tuya, Elena Sabe, Las grietas de Jara, galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010, y Un comunista en calzoncillos. Autora de los relatos para niños Un ladrón entre nosotros y Serafín, el escritor y la bruja, Piñeiro estrenó la obra ¿Cuánto vale una heladera? En el ciclo Teatro por la Identidad y ganó el premio ACE por el drama Un mismo árbol verde. Es una de las autoras más leídas en nuestro país y una de las más traducidas y reconocidas en el exterior. Además de La viuda de los jueves, que tuvo su versión cinematográfica, su novela Betty Boo ha sido adaptada al cine recientemente por el director Miguel Coan. Señoras y señores, con nosotros, Claudia Piñeiro. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, nos vimos hace no mucho. Vos sabés que yo pienso siempre este programa como esos programas que estamos viendo últimamente en Encuentro, donde de pronto está sentado un señor en blanco y negro con Borges, ¿no? Que estaba pensando exactamente lo mismo mientras esperaba que empezara el programa, ¿no? Esas entrevistas que uno ve mucho después y que siempre se repiten por algo, ¿no? Antes de ayer vi una de Fellini, es conmovedor, ¿no? Sí, verlo de pronto a Fellini hablando de su proyecto futuro. Yo me quedé con las ganas de saber el momento, porque dijo, estoy preparando una película y siempre me quedó la duda si estaba preparando a Marcó o estaba preparando ensayo orquesta. Sí, bueno, pero hay materiales que son imperdibles en esas entrevistas de Encuentro, realmente. Y a mí me asusta un poquito esa idea de que algún día alguien me va a estar viendo, nos va a estar viendo y no vamos a estar. Y bueno, esa es la cápsula del tiempo. ¿No? Pero también eso me anima a cierta temporalidad, a veces a eludir la temporalidad o a veces a asumirla, como en este caso, ¿no? Porque hace muy poco ambos vinimos del Salón del Libro de París. Y bueno, fue una experiencia que para mí fue como de funcionario y para vos fue seguramente distinta. Sí, claro. ¿Te fue bien? Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena. En general, ¿no? Bueno, vos viste que el stand de Argentina tenía una parte dedicada a libros, que lo manejaba la FNAC, que es una cadena de librerías europea. Podemos hacerle publicidad porque no hay. Es una pena que no esté la FNAC. Le haría con gusto publicidad. Es una empresa francesa, además. Yo creo que sí, pero está en España, en todos lados. Y ahí había libros de todos los autores, no solamente los que habíamos viajado. Realmente encontrabas una cantidad de autores impresionantes, en castellano y en francés los que estaban traducidos. Había poesía, había de todo, ¿no? Y digo había poesía porque a veces la poesía se vende mucho menos que otros libros y uno dice, bueno, la FNAC llevará poesía, o sea, también había de todo. Y era muy conmovedor, para mí por lo menos, ver la gente revolviendo los libros de Quino, los libros de millones de autores, son muchos autores que estaban ahí, y llevándose de a 5 y haciendo cola de a 10, 20 personas haciendo cola para pagar esos libros, ¿no? Y esa circulación del texto era conmovedora, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que aportan las ferias, ¿no? De eso se trata, que circulen los textos, ¿no? El esfuerzo de estar allí, que lo es magnífico porque no estamos haciendo otra cosa que promoviendo a nuestros autores, ¿no? En toda su diversidad. ¿Estás traducida al francés? Sí. Tengo... ¿Todos tus libros no? Tengo 2 libros ya traducidos y uno que se está traduciendo este año y que saldrá para septiembre. ¿Qué libros tenés traducidos? Bueno, viste que en cada país el orden de traducción es aleatorio, no sabes por qué eligen uno u otro. Claro. Por supuesto, el primero que tradujeron es Las viudas de los jueves, que es por el que me conocieron en casi todos lados. Y después tradujeron Elena Sabe, que es un libro más difícil y que no en todos los países lo traducen porque es un libro sobre la enfermedad del Parkinson, que vos me habías comentado que lo habías leído una vez que nos encontramos en Mar del Plata, me acuerdo. Sí. Lo acababa de leer y quedé como... Es un libro difícil, a ellos les gustó mucho, le cambiaron el título, se llama La reina destronada, o El rey destronado, porque hay una parte que está en el texto que habla de un rey destronado. Y ahora van a traducir Tuya, que es mi primer libro. O sea que el orden lo van manejando de acuerdo al criterio editorial de la editorial que te traduce. En el caso mío es Actesud. Una anécdota es que mi hija
me acompañó y compró libros, y compró 2 libros tuyos. ¿Allá en Francia? Sí. Yo no les pedí, no. Qué bueno. Digo para que nadie se ponga mal, fue ella. Y compró Un comunista en calzoncillos, que es uno de tus últimos. El último. El último. Sí. Y yo, en el avión, ¿Lo leíste? lo leí. Esa soy yo, la que está en la tabla. Claro, bueno, por eso, porque yo no, en ese momento yo sabía que no sabía la fecha, pero sabía que te tenía que entrevistar. Y claro, fue muy extraño encontrarme con este libro, ¿no? Porque precisamente en este programa es muy frecuente que comience por el principio. ¿Sos vos? ¿Qué hay de realidad y qué de ficción en este libro? Bueno, es una autobiografía ficcionalizada o una ficción con tintes autobiográficos. Ayer estaba preparando un material sobre Coetzee, que tengo que escribir algo sobre él, el premio Nobel sudafricano, y él, por ejemplo, es un cultor de esto, ¿no? Juventud, infancia y verano y algunas otras de sus obras. Él lo llama autobiografía novelada, ¿no? Digamos que hay cosas que están en ese libro que son tal cual están en ese libro y hay cosas que no, que uno como escritor se toma la licencia de inventar porque eso te permite una mejor curva dramática, claro, porque te permite una composición de los personajes más adecuados, porque a veces la vida no es tan interesante para una novela, viste que hay mucha gente... O a veces es tan increíble que mejor no contarlo. Hay que hacerle pequeños retoques, ¿no? A la vida no se le puede hacer, a la novela de la vida de uno sí, ¿no? Este es tu papá. Y ese es mi papá, sí. ¿Qué hacía tu papá? Que es como dice lo que dice el libro, sí. Había empezado a estudiar abogacía y no pudo terminar, claro, y entonces después fue como decayendo. Ventiladores, no, turboventiladores. Ahí cuando empieza el libro está vendiendo turboventiladores, sí. Antes vendía pollos. Vendía pollos y también después trabajó en un banco y bueno, fue haciendo lo que podía. ¿Y la temporalidad es coincidente? Digamos, o sea... lo que vos contás, el club, la vida en el club, esa era tu infancia. Esa era mi infancia. Hay un pequeño desfasaje de 2 años que a mí me convenía para la narración, para hacer coincidir determinadas cosas, ¿no? Como es el paso de la infancia a la adolescencia con el paso de la democracia a la dictadura, ¿no? Pero ese es el tiempo, ¿no? Lo que no hay, digamos, en este relato recorrido por tu infancia, en este amarcor tuyo, ¿no? Recuerdos... no está la literatura, está poco la literatura. Sí, no está la literatura. No está, digamos, la niña interesada por no, la niña esa está tratando de contar esta historia, me parece, sí, ¿no? claro, pero la está contando ahora, sí, la niña sí. que... Sí, pero también yo creo que se la contaba antes, no está puesto ahí. Me parece que el foco estaba en otra parte, pero no es que no existía, uno va tomando retazos de las cosas, pero siempre, viste que hay muchos escritores que dicen que decidieron ser escritores a partir de un texto que leyeron, ¿no? La literatura entró en mi vida con tal texto y por eso yo soy escritor. Yo siento que la literatura, la escritura básicamente es algo ontológico, que uno tiene la necesidad de escribir. Y entonces lo que fue mi vida en ese momento, pero sobre todo en la adolescencia, es la búsqueda de los libros que necesitaba para poder escribir. Entonces me parece que la búsqueda de la literatura vino a continuación de esto que se está contando acá más que antes, ¿no? Es la prehistoria, claro, prerrelato. Sí. Algo que está en tu literatura... algo que uno encuentra fácilmente y no se da siempre, uno te encuentra a vos. Uno, sin conocerte, yo creo que puede armar el puzzle, el rompecabezas de lo que sos, de tu personalidad. Yo te siento muy presente en tu obra. No sé explicarlo. Por ahí me lo podés explicar vos. Digamos, yo estudié mucho guión con María Inés Andrés. Sí, ¿Te acordás de María Inés Andrés, que era una gran directora de televisión y que daba cursos de guión, clases de guión, taller de guión, cuando nadie todavía había escuelas de cine ni nada por el estilo? Y ella decía que uno siempre tenía que ponerse en los zapatos de los personajes y caminar con esos zapatos. No importa que el personaje no te guste, que el personaje sea alguien con que vos no serías amigo, pero vos te tenés que poner en esos zapatos. Entonces yo hago como un esfuerzo siempre por ponerme en cada uno de los que describo y me parece que ahí me pongo yo misma, ¿no? Porque uno también tiene las mismas miserias que a lo mejor tiene otro, las reprime, no las saca para afuera, pero conoces esos sentimientos, ¿no? Coincido plenamente. Yo tuve... No sé si la suerte, no sé si me gusta mucho enseñar, pero fui profesor de guión en la Universidad de La Plata y en la ENERC. Y precisamente una de las cosas que lo primero que uno tiene que enseñarle a un alumno que no es escritor, es precisamente a que no sea escritor, en el sentido en lo que es la escritura literaria.
La primer clase es que cuente un día de él, pero que lo cuente desde lo que se ve. Claro. Ahora, ahí hay una tensión, porque en tu obra uno ve, pero hay algo que haces al ponerte los zapatos. No te pones solo los zapatos, te pones en la cabeza, cosa que el cine no te permite fácilmente. Sí, yo, mira, María Inés, por ejemplo, antes de dejarte hacer el taller, te hacía hacer un curso de 3 meses para ver si vos realmente lo que querías era escribir guiones o querías escribir otra cosa, porque no es lo mismo. Por más que alguien diga, bueno, es escritura, vos tenés que ver, todo el tiempo estás viendo. Yo creo que algo de esa deformación a mí me quedó cuando... para la escritura de la literatura, ¿no? Yo busco las palabras adecuadas para que el que está leyendo vea eso, aunque después eso no va a ser una película. Yo jamás escribo una novela pensando que eso va a ser una película, pero sí la escribo pensando que el otro va a ver con esas palabras que yo estoy contando, ¿no? Y me parece que eso se nota mucho. Muchas veces hay gente que me dice, tus libros parecen una película. En realidad, después llevar a una película, por ejemplo tuya, que lo tenés ahí arriba, que es el monólogo interior de una mujer, y que todos me dicen, debería ser una película, seguramente tiene un montón de dificultades porque es un monólogo interior, pero de alguna manera las palabras que elijo al otro le hacen ver lo que está leyendo y eso le da la sensación de que eso puede ser una película. Me parece que probablemente eso viene de ese entrenamiento con María Inés y de cosas que tienen que ver con uno, ¿no? De por dónde uno busca el juego ese de las palabras que quiere mostrar. Pienso en que hay autores que son más adaptables al cine que otros. Manuel Puig, por ejemplo. Manuel Puig, las adaptaciones fueron bastante felices. Sí. Y yo creo que el mérito es de quienes lo adaptaron, pero también de él. Es que él era un gran cinéfilo, claro, también. Cinéfilo. Entonces yo creo que eso se te va en la escritura también, ¿no? Él me parece que escribía también con el cine en la cabeza. Lo mismo creo pasa con vos. Tus adaptaciones, por lo menos 2. Sí. La viuda de los jueves y ahora Betty Boo, reciente, y que en este momento en que se está grabando este programa es un gran éxito. Sí, le está yendo muy bien, por suerte, la película. ¿Cómo vivís vos esa traslación? Porque, por ejemplo, en Las viudas de los jueves hay diferencias importantes entre la novela y el final. Sí. Mira, yo tengo bastante... por el entrenamiento de haber escrito guiones y además porque escribo dramaturgia y la dramaturgia es entregarle un texto a un artista que va a hacer con ese texto otra cosa. Entonces tengo bastante entrenamiento de esto de darle un texto a alguien y que ese alguien haga su lectura y le sume valor agregado a eso, ¿no? O sea, el director, los actores, etcétera, un texto de teatro lo terminan de componer de alguna manera. Tomar una novela y hacer cine no es exactamente lo mismo, pero también es una lectura de lo que vos escribiste. Entonces lo que hago es ir a verla con ese criterio, ¿no? Bueno, ¿qué lectura hizo esta persona sobre mi novela? Me parece que es lo mejor, porque si uno va esperando ver si cambió algo o no cambió algo, siempre hay que cambiar algo, si no la película probablemente sería mala, ¿no? En el caso de Las viudas de los jueves, Marcelo Piñeiro se enfrentó con un problema que era que la novela transcurría en 10 años y claro. Digamos, los conflictos que vos en la literatura podés desarrollar en 10 años para que hagan eclosión sobre la crisis del 2001, porque era la década del 90, él no podía manejar esos mismos conflictos porque la película se centraba en pocos meses, por una cuestión de filmación, por una cuestión de decisión de Marcelo, etc. Entonces tuvo que cambiar algunos conflictos. Eso modificó varios de los personajes incluso que estaban en la novela para poder adaptar a esa decisión que tomó Marcelo, que me parece muy adecuada, porque contarte los 10 años de esta gente para llegar al 2001 a lo mejor en una película no hubiera funcionado y en una novela que te permite la digresión, tanto en la escritura como en la lectura, es diferente. En el caso de Miguel Kogan con Betty Boo, la diferencia entre novela y película es otra. Yo creo que la novela Betty Boo tiene 3 planos, ¿no? El plano del policial, el plano de la vida de los personajes, que es bastante importante en la novela, cómo vive esta mujer con sus hijos, con sus amigas, con sus amores, y el plano del periodismo, cómo está el periodismo, la industria periodística, etcétera, en un momento de la Argentina. Miguel, para la película, tomó básicamente el plano policial. Eso es lo que él puso por encima de los otros 2 planos. Entonces eso lo obligó a agregar cosas que no estaban en la novela para que se entienda, porque uno puede ir a ver a una película del cine y no entender qué es lo que está pasando, y a dejar de lado otras cosas que no podía entrar todo, ¿no? Entonces me parece que no es que vas a ver cosas muy distintas a la novela, sino que hay cosas de la novela que quedaron afuera porque correspondía que quedaran afuera, ¿no? Tenemos entre los espectadores y los presentes quienes te han leído. Vos sos una de las escritoras más leídas de la Argentina y me imagino que lo sabés. Y hay quienes no te han leído, así que
este también es el desafío de adaptación de esta conversación, ¿no? Pero vamos a dar algunas pistas. El universo dramático de La Viuda de los Jueves transcurre en un mundo muy particular que es el mundo de los country, de los country club. Y en esos 10 años está un poco la historia de cómo se conforma socialmente la vida y los sectores sociales que conforman ese modo de vivir. En Betty Boo está más bien el mundo de un periódico. Sí. Un periódico, El Tribuno. El lugar donde se comete el crimen también es un country, pero ahí funciona de otra manera. No como en Las Viudas de los Jueves. Yo en realidad Las Viudas de los Jueves... No, 2 crímenes, porque en realidad hay 2 muertes. Yo quería contar en Las Viudas de los Jueves el proceso de la década de los 90 en determinada clase social. Esa cosa de no darte cuenta de lo que venía pasando hasta que explotó y te caíste del sistema, también vos, ¿no? Porque otros ya iban cayendo antes. Yo quería contar la década de los 90. La década de los 90 la podía haber contado también para esta clase social en una torre de Palermo. Pero me parecía que el country era como el lugar paradigmático para los 90 porque fue una forma que explotó, si bien existía mucho antes, explotó como apropiación del terreno y apropiación de determinados sectores que deciden alejarse de la ciudad y encerrarse con determinadas normas, ¿no? Me parecía que además para el tema del policial, el country funciona como el cuarto cerrado del policial clásico, claro, ¿no? O sea, si estamos todos acá y están las puertas cerradas y matan a alguien, somos uno de los que estamos acá adentro. En ese sentido, el country, el barrio privado, que tiene tantas dificultades de acceso supuestamente, si matan a alguien ahí, tiene que ser uno de los que está adentro. Entonces me parecía que funcionaba también dramáticamente eso y que me permitía cruces de personajes que a lo mejor un edificio no te permite porque van todos al mismo colegio, porque van todos al mismo club a hacer deporte, etc. En el caso de Betty Boo, lo que a mí me pasó que entre medio de Betty Boo y Las Viudas de los Jueves tuve varias novelas, ¿no? 3 o 4. Y yo quedé igualmente muy relacionada con Las Viudas de los Jueves, lo cual es lógico porque es un libro que vendió más de... Yo creo que a esta altura debe haber vendido 400.000 ejemplares, que es una cifra muy impresionante. Muy entonces es lógico que cuando te encontrás con gente te digan leí tu libro y si te dicen leí tu libro es La Viuda de los Jueves. Si no, te lo dicen de otra manera. Entonces uno como escritor dice, bueno, pero... otra cosa que me pasaba es que cada vez que mataban a alguien en un country o había un robo, qué sé yo, a las 7 de la mañana empezaba a sonar mi teléfono porque alguna radio me llamaba para ver qué opinaba de la seguridad. Ocurrió después de La Viuda de los Jueves, ¿no? El crimen de María Marta Belsunce ocurrió antes, pero después de que yo terminé de escribir la novela, la mandé al premio Clarín, entre medio mataron a María Marta García Belsunce, o sea que yo no tenía ese dato cuando escribí la novela, pero la novela salió publicada después, con lo cual... Pero vos la escribiste antes. Yo la escribí antes. Ahí yo creo que se da una cosa que dice Antonio Tabucchi en un libro que es muy lindo que se llama Autobiografías ajenas. Él dice que los temas están en el aire y que los escritores a veces tenemos como la facilidad de bajarlos en palabras. Entonces, yo estoy observando una realidad, quiero hablar de los 90, veo un lugar donde hay unas normas de convivencia que a mí me permiten como escritora, que si se comete un crimen ahí adentro y se puede tapar ese crimen, porque las normas que están establecidas y el manejo de cómo se llama a la policía, de cómo la policía tiene que pasar por el acceso, etcétera, lo permitirían. Y se me ocurre escribir una novela. Hay otro que se le ocurre cometer un crimen con esas mismas circunstancias, ¿no? Son maneras distintas de crear, para decirlo irónicamente. No, y lo que te quería decir de Betty Boo, que mucho tiempo después yo podía decir, bueno, no escribo más de los country, no hablo más de esto, porque así me despego de esa situación. O lo que hice con Betty Boo, que me parecía que era una apuesta mejor, que era, bueno, vuelvo al country, pero con otro punto de vista totalmente diferente y a reírme un poco de esta situación de haber quedado pegada ahí. Y en Betty Boo, todos los que cuentan el country son gente de afuera. No son del country. Son de afuera. Y entonces pasan muchas veces por el control, le revisan muchas veces la cartera, muchas veces el baúl, etcétera. A diferencia de Las Viudas de los Jueves, que las contaban las personas que vivían adentro, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Tengo tantas preguntas después de esto que dijiste que no sé si me las voy a acordar todas. Todos los días creamos tu televisión. Dos de tus novelas, una de ellas la que más vendiste, como nos contabas, La Viuda de los Jueves, y Betty Boo tienen el Country Club
como escenarios protagónicos de alguna manera. Y como bien explicabas, de manera distinta. En una, los protagonistas son del country club, que es La Viuda de los Jueves, y en la otra es como que ingresan, entran, son intrusos, ¿no? Extranjeros. Extranjeros. ¿Vos viviste en un country alguna vez? Yo me fui a vivir a un lugar así cuando la Panamericana todavía no era la Panamericana, ¿no? Era más chica. Claro. Era la prehistoria de los country, los primeros country. Exacto. Y en ese momento yo tengo 3 hijos, vivíamos con el papá de mis hijos en un departamento chiquito, el papá de mis hijos es arquitecto y una de las cosas que le gusta hacer los arquitectos es construirse su propia casa. Y era dejar Buenos Aires por un lugar alejado que me permitía por el mismo dinero hacerme una casa más grande para que mis hijos tuvieran determinados esparcimientos que la ciudad no me permitía. Pero en ese momento no había, ni estaba el muro perimetral, era un alambrecito así nomás. Si venía mi mamá no le revisaban la cartera y le revisaban el baúl y todo lo demás. Todo eso vino después en realidad, ¿no? O sea, unos años después, con la década del 90 y demás, ahí empezaron a poblarse estos lugares en búsqueda de otra cosa, ¿no? Que fue la seguridad. Y bueno. Es tremendo, porque cuando uno lee, bueno, son muchos, en general en casi todas tus novelas está la realidad de una manera contundente, ¿no? Casi de una perspectiva sociológica. ¿Vos ibas a estudiar sociología? Sí, iba a estudiar sociología el año que se cerró la carrera, que fue el 78. Esa y otras carreras. A mí me pasó con el cine, porque casi no quedaron carreras de cine, quedaba una sola. Sí. Qué manía, ¿no? Esta de cerrar, de quemar libros. Bueno, por eso estudié contadora, que contadora se podía hacer. Claro. Uno era lo que se podía hacer. Y en el country hay como un intento, bueno, de alguna manera, sobre todo en Betty Boo se ve esa pulsión, esa recreación de una utopía. Es como que el country es la utopía de la seguridad absoluta, de la certeza, de la cisura social. Son utopías porque no es igual. La realidad termina entrando. No, eso por supuesto, y creo que eso ya quedó más claro para el momento de escribir Betty Boo. Ya había entrado ya la realidad, ¿no? Me parece que no es lo mismo el country descrito en Las Viudas de los Jueves que el de Betty Boo. Incluso en este auge que hubo de este tipo de urbanizaciones, hay algunas que son, digamos, de casas muy importantes y hay otras que son de casas relativamente pequeñas, con un jardincito, sin deporte, sino simplemente gente que se junta a vivir en un lugar con esta utopía de la seguridad, ¿no? De la cuestión de, bueno, para entrar se toman estos recaudos, entonces yo acá estoy protegido. Obviamente eso funciona relativamente, o sea, yo puedo dormir con las puertas de mi casa abiertas y el auto con las llaves puestas, cosa que por supuesto en la capital no puedes hacer, pero si alguien me quiere matar va a entrar y me va a matar igual, o si un grupo comando quiere robar, como ha pasado en tantos estos lugares, también va a robar, o sea, son pequeñas cosas cotidianas que a lo mejor se relajan, pero la realidad entra, como decís vos, o sea, eso es ineludible, ¿no? Otra característica, bueno, sociológica por ejemplo, Las Viudas de los Jueves, es que el country comienza siendo un lugar de élites ligadas a las élites históricas de la Argentina, y de alguna manera también se ve que hay otras nuevas clases que irrumpen en el country. Bueno, eso es algo que no todo el mundo entendió con Las Viudas, La ¿no? descripción es muy clara en el campo de golf. Claro. Cuando vos hablás de los premios del campo de golf, decís, el primer ganador fue un Menéndez Betti. Pero ahora hay un ganador que se llama García, y García seca, sin ningún segundo apellido. Bueno, eso me parece que me alegro que lo hayas visto en el libro, porque no todo el mundo lo ve, pero digo, hay gente que cree que es como que la gente de un country es la aristocracia, y no es la aristocracia, es gente que ha tenido plata en los últimos años muchas veces, ¿no? Todo lo contrario, la aristocracia a lo mejor no quiere vivir en comunidad con otros, tiene otros recursos para hacer otras cosas. Esto es más de gente que ha tenido plata en esa década en adelante, ¿no? Y incluso, viste que ha habido casos de, no sé, actores muy importantes que han querido tener un lugar, o futbolistas, y en algunos de estos lugares no los dejan ingresar, por ejemplo, ¿no? Es otro perfil, ¿no? Hay algo conmovedor discriminatorio, porque en general la discriminación se ejerce no a través de las clases más altas, dominantes, esa suerte de patriciado de la élite, sino de lo que Jauretche llamaba el medio pelo.
Qué buen libro, ¿no? Claro. Yo creo que después de haber leído El Medio Pelo, no se me puede escapar la diferencia entre lo que es un patricio. Jauretche mismo justificaba y decía, bueno, uno tiene que comprender a Victoria Ocampo y a Borges. A uno lo educaron en inglés, a otra la educaron en francés. El problema no son los que fueron educados de ese modo, sino los que quieren ser sin haber pertenecido, ¿no? Y daba el nombre de una escritora. Yo no voy a dar el nombre porque me parece ofensivo y la respeto además. Pero hay una diferencia notable en eso, ¿no? En el modo en que los sectores medios, que son los verdaderamente mayoritarios, mirando hacia arriba, discriminan. Y hay una discriminación que está en tu novela tremenda, que es cuando no dejan entrar, por ejemplo, a los coreanos para jugar al golf. Sí, porque... ¿Eso pasó? ¿Vos lo tomaste de la realidad? Yo, digamos, muchas de las cosas... Inventar no inventé nada, no te puedo decir pasó en tal lado tal cosa, pero hablando, yo por supuesto hablé con mucha gente que tiene que ver con esto, hablé con los que hacen las canchas de golf, hablé con los que juegan al golf, etcétera, y es una comunidad que como hacen ruido y por sus costumbres y porque vienen todos muchos juntos y qué sé yo, en algunos lugares no son bienvenidos. Yo no sé si logran decir, bueno, que no entren, porque tampoco es fácil, hay una ley antidiscriminatoria, etcétera. Yo no sé si vos pagas el fee. Inventan una excusa. Se inventa una excusa. Básicamente lo que se logra es eso. Yo no sé si hoy concretamente esto pasa en algún lado. Sí sé que cuando hice la novela pregunté y uno de los casos que me decían era ese. Curioso para descendientes. Ahora, te quiero aclarar una cosa, Jorge. Yo soy escritora, entonces puedo mentir. Si yo fuera periodista, tendría que haber ido a confirmar ese dato, ¿no? Claro. Pero como a mí me sirve para contar lo que estoy contando y 1, 2, 3 personas me lo dicen, yo me conformo con eso y lo novelo. Si yo fuera periodista tendría que haber verificado ese dato y poderte decir hoy sí, en tal lado, tal día, discriminar. Eso no lo sé, la verdad, porque justamente tengo permitido mentir. Esto que estás diciendo es uno de los disparadores de Betty Boo, donde precisamente un personaje que se parece mucho a vos, salvo por los rulos, que es Betty Boo, Nurit Iscar. Nurit Iscar, ¿ese nombre de dónde salió? Mira, yo hace mucho que casi por cábala busco los apellidos en una lista que tengo de apellidos catalanes, porque yo me siento más cómoda con personajes españoles porque mi familia es española. O sea, si yo tuviera que dar cuenta de un personaje, no sé, ruso o alemán o japonés, me costaría más porque conozco menos ciertas cosas que tienen que ver con el pasado de estos personajes y con de dónde vienen y sus familias. Me resulta más fácil pensar en familias españolas o italianas, llega el caso. Y siempre terminaba poniendo apellidos como Fernández o Pérez, que era el de mi abuela, o Diegues, que era el de mi abuelo. Y los apellidos catalanes son españoles, pero uno no termina de saber muy bien qué es. Y hay un nombre catalán muy conocido que es Núria, ¿no? Y yo había escuchado en algún lado Nurit, que está en la Biblia, que es un nombre... Yo dije, bueno, Nurit Iscar. Después muchos Iscar estaba en esta lista. Yo tengo una lista de apellidos catalanes. Y después yo conocí a una chica que se llamaba Nurit, una vecina mía. Dije, bueno, le pongo Nurit Iscar, que me encantaba el nombre. Ahora después un día me encuentro a esta chica y le digo, ¿sabes que le puse tu nombre a un personaje de mi novela? Me dice, ¿cuál nombre? Digo, Nurit. Dice, no, es que yo no tengo ese nombre. Ese nombre mis padres me lo querían poner y como no me lo pudieron poner porque no existe, La llamaron. Tiene otro nombre y le dicen Nurit. Así que bueno, igual que mi personaje, seguramente el nombre no existe, pero es Nurit y es una especie de Nuria bíblico. Viene a colación de que el personaje de Betty Boo es una escritora. Yo lo cuento para ubicar a los que no lo leyeron, pero precisamente es contratada por el diario para cubrir un crimen, no precisamente porque no es periodista, y como durante el proceso de investigación del crimen se sabe muy poco, se contrata creo que con un buen criterio, ese personaje deleznable, con el cual uno, supongo que te habrás metido dentro de él para sí, por supuesto. Tenés que recordar a los buenos y a los malos. Sí. Pero le contrata una escritora para rellenar con ficción las incertidumbres de una etapa de investigación en la que se sabe muy poco, ¿no? Es muy dura la novela con el mundo del periodismo. Y no con los periodistas. Exacto, yo creo que con la empresa sino con el mundo periodística. editorial. Exactamente, yo creo que... Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, cuando vos vas por los distintos países con tus libros, vos te das cuenta, cada sociedad, qué tema toma, ¿no? Con La vida de los jueves, por ejemplo,
vos tenés que explicar qué es un country porque en muchos países en Europa, ¿no? En Latinoamérica ya en todos los países hay, pero digamos en Europa les cuesta entender esta cosa de la apropiación del terreno y demás. Pero con lo que se identifican tremendamente es con la crisis económica, porque ellos en el 2008 tuvieron una crisis de las características que se plantea acá en el 2001 y me han llegado a decir en Francia, por ejemplo, que mi libro es premonitorio. Y yo tenía que decirles, ¿sabes las crisis que pasamos nosotros? ¿Qué premonitorio? Claro. O sea, premonitorio para vos, pero para mí no es más que describir. Lo que 20 años antes lo que le pasó a ellos. Bueno, y ese tipo de cosas, pero no me acuerdo qué te iba a decir, ¿sabes? No, yo estaba pensando lo que te iba a preguntar, porque en la mayoría de en todas tus novelas está la inseguridad. Ahora, la inseguridad no llega con los patrones con que hoy nos transmiten los medios de comunicación, donde la amenaza es el robo, el delito. Y en tus libros hay una coincidencia con la estadística real, porque las estadísticas hoy confirman que la mayoría de las muertes o de las agresiones violentas vienen del entorno familiar, de la cercanía. Y esto es lo que se da en prácticamente... Sí, y sobre todo en crímenes del tipo... En Betty Boo, en Tuya, en los feminicidios casi siempre tienen que ver con eso, los ataques de género, ataques a niños, etcétera, en general tienen que ver con el círculo más cercano, ¿no? Las personas. En Betty Boo, bueno, tiene rulos, a menos que te alices el pelo. ¿Cuánto hay de Betty Boo? Bueno, ¿cuánto hay de vos en Betty Boo? Bueno... Como todos los personajes, como te decía, yo le presto un montón de cosas. En Betty Boo la relación es más directa y es más fácil para el lector darse cuenta de qué se trata, porque es una escritora, porque tiene más o menos mi misma edad, porque tiene hijos de más o menos mi misma edad. Entonces ahí se hace como una relación muy directa, entonces algunos creen que todo lo que está ahí tiene que ver con Betty Boo, y no es así necesariamente. Pero tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de cosas que le puede pasar a una escritora y cosas que le puede pasar a una mujer de mi edad y que volvés a empezar en tu vida afectiva y que tus hijos ya se están yendo de tu casa, etcétera. Pero hay otras cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y hay otros personajes que nadie digamos, asocia y que también tienen que ver conmigo. Por ejemplo, en el libro que hablábamos antes, Elena sabe que la madre la mujer protagonista del libro es una mujer que tiene Parkinson. Sí. Mi mamá tuvo esa enfermedad y murió con esa enfermedad, y el cuerpo que yo describo en esa novela solo lo podría haber descrito si mi mamá tenía esa enfermedad, lamentablemente, porque claro, hay determinados detalles de lo cotidiano de una enfermedad que vos no lo aprendés leyendo un libro, ¿no? O sea, o viendo los síntomas de la enfermedad. Y la gente no hace la relación directa. Yo no soy esa hija ni mi mamá es esa madre, pero hay mucho de nosotros en esa cosa de la enfermedad que está en la novela, ¿no? Entonces en Betty Boo también hay cosas prestadas, pero también en el personaje de Jaime Brena, ¿no? Ya me acuerdo lo que te quería decir. ¿Puedo retomar? Sí, por Porque supuesto. habíamos hablado del tema de la empresa periodística y del periodismo en Betty Boo, y yo lo que te decía que cada vez que uno va a distintos países te sorprende cómo se apropian de la novela. En el caso de Las Viudas te decía esto de las crisis. En el caso de Betty Boo me llamó muchísimo la atención cómo los periodistas estaban tremendamente interesados en la cuestión de cómo se fue degradando la empresa periodística, no el periodismo en sí mismo, porque el oficio del periodista depende de cada uno, de cómo lo haga, etcétera, en las condiciones que lo puede hacer, ¿no? Pero esa cosa que se plantea en la novela de un periodista joven que reemplaza a un periodista viejo y entonces le pagan 3 veces menos, pero el pibe ese no está ya hoy preparado para hacer el trabajo que hacía el otro, o se eliminan correctores, o determinadas cosas que fue pasando en el mundo periodístico. En todas las partes del mundo que fui, se quedaban muy enganchados con eso porque debe ser un proceso que pasa en muchos lugares, globalmente, ¿no? Cómo se fue perdiendo calidad en algunas cosas en función a que los números de los diarios no dan las ganancias que daban en otro momento, ¿no? Esa contradicción entre... hay dos periodistas, Jaime Brena y el joven... no me acuerdo el nombre. No, es que no tiene nombre. No tiene nombre, en la novela, razón. claro, en la novela se llama El pibe de policiales. Para la película... ¿Nunca le pusiste nombre? No, porque justamente era el que entraba, el que no sé qué, entonces era el Yo pibe no vi de la policiales. película, te En la aclaro. película le pusieron nombre, porque en una película le pusieron Mariano Sarabia, si no me equivoco, que lo hace Alberto Amán muy bien, y es muy difícil tener un personaje y decirle, che, pibe de policiales, vení, o sea, necesitas un nombre, ¿no? Claro. Entonces le tuvieron que poner un nombre. Es tan clara la dialéctica entre lo que es hoy lo que era el periodista que tenía que caminar la calle y el periodista joven que lo que camina es la web.
Sí, lo primero es googlear, ¿no? Y terminan interactuando, y es interesante porque no hay como una cosa melancólica de policial negro donde todo pasado fue mejor. A mí me parece que claramente la novela empieza planteando una situación en la cual si este chico no trata de aprender de la experiencia del periodista grande, no le va a ir demasiado bien. No. Ahora, si el periodista grande, a medida que avanzás la novela, no se afloja un poco y acepta que hoy tenés una herramienta, como es Google o como es cualquiera de las búsquedas que uno puede tener en la red, para obtener datos rápidamente, sin tener que hacer esfuerzos sobrehumanos como hacíamos antes para ir a una biblioteca y pedir los archivos y pedir los diarios. Es maravilloso Google. Claro, eso es algo que te tenés que apropiar, por más que estés fuera de que por tu generación no te resulte fácil, etcétera, tenés que ir aflojando y también apropiarte de eso porque alivia muchísimo el trabajo. Entonces termina siendo vasos comunicantes, lo que al principio parece que solamente el periodista viejo tiene para ofrecerle al joven. Sobre el final de la novela, muchas de las cosas de la trama policial se resuelven a través de datos que se obtienen en el internet, ¿no? Es evidente que eso se puede lograr cuando uno se mete en la piel de todos los personajes. Así que vamos a un corte y seguimos conversando con Claudia Piñeiro. Todos los días creamos tu televisión. Estaba pensando recién mirando esta imagen, es increíble lo que una foto produce, ¿no? Produce una sensación ambigua, como de tiempo perdido, de instante que se detiene. Y en esta novela, Un comunista en calzoncillos, el personaje, tu personaje, va a un club. Es también un ambiente cerrado el club, ¿no? La vida, todo transcurre en la novela, la vida social, gran parte transcurre en el ámbito... Sí, pero son esos clubes de barrio que son cerrados, pero que va todo el barrio, ¿no? Me parece que... Vos sabés que me pasó con este libro, a diferencia de otros, este libro cuando salió ya estaban todas las redes sociales instaladas, con lo cual la comparación con otros es difícil, pero la cantidad de mensajes de gente que recordó su club a partir de esto, que recordó algo de la infancia con su padre, etcétera, provocó muchísima identificación y mucho por el lado del club, porque antes en casi todos los barrios había un club, íbamos a la pileta, íbamos a jugar al básquet, o sea, lo que sea, ¿no? Sí, yo no diría que es una cosa cerrada, sino más una cosa comunitaria. A veces se van perdiendo cosas comunitarias que antes había, ¿no? Y bueno, y aparecen otras, obviamente. Vos sabés que, bueno, nos acompañan representantes, alumnos, alumnas de distintas instituciones, por ahí tenía el papel, pero me acuerdo igual. Taller Escuela Agencia, del Taller de Periodismo Crónica, de la Casa de la Cultura de la Villa 21 y de la ONG 6 de agosto. Y creo que tenemos ya la primera pregunta. Te quería preguntar si existe algo del género policial. Si existe, ¿de dónde decís? En las novelas. Sí, en las novelas de ella. Sí, mira, en realidad Betty Boo yo la escribí sentada en el género policial, o sea, dije, esta va a ser una novela policial. Las anteriores, que muchas veces están en las librerías en el género policial o me invitan a festivales del género policial porque se consideran novelas policiales, yo no las escribí pensando que eran del género policial. Yo estaba escribiendo sobre la década del 90 en la Argentina, por ejemplo, y con determinados personajes que tuvieron una crisis económica. En el medio apareció la muerte, entonces aparece la muerte, la enigma, la búsqueda de la verdad, hay una investigación y eso lo corre hacia el policial. Pero en ninguna de las anteriores, ni en Elena Sabe, ni en Las grietas de Jara, ni en Tuya, por más que hay una trama policial, yo me senté pensando, voy a escribir una novela policial. El policial me agarró de camino en la escritura. En esta novela, en Betty Boo sí lo tomé como decisión. Ya me había pasado tantas veces que dije, esta me voy a plantar en el género. Y a mí me parece que la novela policial, me gusta una frase que usa Mempo Giardinelli en alguna conferencia que dio en México, que tiene que la estructura del policial tiene una ética, que es la ética de la verdad, y por eso atrae tanto, ¿no? Porque hay tantas cosas donde uno después no va a saber la verdad, pero se supone que el policial tiene una ética de la verdad, y lo que se está buscando es la verdad y se va a saber la verdad, ¿no? En Betty Boo está muy claro que uno se entera de la verdad, pero la verdad no puede ser dicha. Exacto, sí, y la justicia no necesariamente va a actuar en función de esa verdad, claro. También está en Betty Boo, ¿no? Claro. Que está tomado de Rodolfo Walsh cuando él dijo algo así como, bueno, si no hay justicia, por lo menos que se sepa lo que pasó, que se sepa la verdad, ¿no? Uno a veces
siente que la justicia a lo mejor llega, a lo mejor no, pero querés saber qué fue lo que pasó. Es muy interesante en Petit Bou el modo que la aparición y la mención de Walsh, con Brenna como intermediario entre el nuevo periodismo y Walsh, interpela a ese mundo editorial actual, ¿no? Y también a la profesión misma. Sí, totalmente. Igual pienso que digamos, el momento de Walsh era otro momento donde digamos, él hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, ¿no? Que es eso, que hoy, por suerte, tenemos otras posibilidades, ¿no? De cualquier manera, vos, como novelista, también interpelás a esa realidad de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. A mí me cuesta mucho. Un comunista en calzoncillo es la primera vez que me alejé unos años del hoy, digamos. Generalmente cuando escribo una novela estoy demasiado pegada con mis personajes a lo que está pasando, los saco a caminar por estas calles, por este mundo, por estas ciudades y bueno, la realidad también entra en la novela, ¿no? ¿Otra pregunta por ahí? Sí, mi pregunta es, ¿qué consejo darías a alguien que escribe y todavía no pudo publicar su obra? Son dos temas distintos, ¿no? O sea, alguien que escribe y alguien que no pudo publicar su obra. Alguien que escribe, el consejo es leer. O sea, si alguien quiere escribir y no lee mucho, me parece que le va a costar mucho tener un manuscrito que después pueda ser publicado. Me ha pasado alguna vez que fui a dar una conferencia y una persona me dijo que había comprado mi libro, entonces dije, bueno, ojalá que lo leas, porque comprarlo solamente no es la gracia, sino leerlo. Y me dijo, no, sí, es el segundo libro que voy a leer en mi vida. Y a continuación me dijo, mira, tengo 10 manuscritos, quería saber si vos me podés ayudar a publicarlo en algún lado. Yo pensaba, ¿qué seguridad tiene que tener una persona que leyó un solo libro y a lo mejor lee uno mío para decir que tiene 10 manuscritos que le gustaría publicarlos, ¿no? Me parece que yo casi podría afirmar que debe tener problemas esos textos, porque es muy difícil que alguien pueda escribir desde la nada, desde no tener ninguna base literaria, ninguna lectura, algo que digamos que tenga valor literario, es bastante difícil. O yo diría imposible, pero no quiero ser terminante, ¿no? Y después lo de la publicación es muy complicado. Hay un montón de gente que tiene buenos textos que no han sido publicados. Yo quiero creer que un buen texto a la larga se publica. Hoy hay muchas más posibilidades, porque una de las cosas que pasó con la crisis del 2001 es que aparecieron muchas editoriales pequeñas que permitieron publicar a gente que no era tan conocida. No es como la editorial grande que tiene que hacer una apuesta a un autor que sabe que lo va a vender porque tiene que recuperar los costos y tiene una política editorial relacionada con eso. Las editoriales más independientes pueden a lo mejor hacer una tirada de 500 ejemplares, de 1000 ejemplares, y eso permitió que mucha gente que antes no podía publicar, publique, pero también otra cosa adicional que es muy interesante, que es la circulación transversal en Latinoamérica de la literatura, porque antes, para que un uruguayo sea leído en Argentina, tenía que ir a España, validarse en la casa matriz y mandarlo a la casa de Buenos Aires casi, ¿no? Y nos hemos pasado muchos años sin leernos cruzadamente, más que, bueno, obviamente los que son muy conocidos, muy famosos, etcétera. Hoy, entre esta circulación que yo me canso de ver en ferias de Latinoamérica, el dueño de una editorial independiente que se va con el bolsito con sus libros a llevarlos a la feria, y ese material circula, ¿no? Y después, bueno, el tema de las redes, ¿no? Que permite que mucha gente que antes no tenía dónde publicar suba textos que otros leen, que en definitiva eso es lo que uno cuando escribe quiere, ¿no? Que el texto circule y que se lea. Vos decís que hay que leer mucho. El personaje Petit Bou lee caminando. ¿Vos también lees caminando? Sí. Eso me llamó la atención. Sí, me resulta. ¿Cómo va? Pero eso podés hacerlo solo en un ámbito protegido del tránsito. Sí, pero si nunca estás protegido de los cordones, de las otras cosas. Cuidado con esto de leer caminando en la calle, ya bastante pero en peligroso. Una plaza, en Buenos Aires sí, en una plaza podrías leer caminando. Claro. De todos modos, me viene de muy chica, mi papá, ese del libro, también hacía eso, y yo estudiaba en mi casa, y en mi casa estaba separada de mis abuelos por una especie de caminito que llevaba hasta el fondo, que está ahí contado, y yo iba con el manual estudiando y venía, iba y venía. Y mi papá decía que eso lo hacían los peripatéticos. Yo no sé si después lo traté de buscar por ahí a ver si era verdad que había una escuela filosófica que lo hacía, pero yo le creo a mi papá. Así que... Hoy no recomiendo leer caminando, cruzando la calle. Ya bastante peligroso mandar mensajes de texto. Sí. Hoy se escribe caminando. Hoy se escribe, sí, y es totalmente. Peligroso. Y leyendo los mensajes de texto. Y ni que hablar sin escuchar las bocinas con los auriculares, ¿no? Sí, tengo una amiga que terminó fracturada por eso, porque se llevó algo puesto mientras contestaba un mensaje de texto y... peligroso. ¿Otra pregunta? Me llamo Victoria y quería saber si sufrís ver la página en blanco y cómo superás los momentos de bloqueo.
Yo en realidad no tengo otros problemas, no ese. Y creo que tiene que ver con el entrenamiento de la escritura de guión. Vos cuando escribís guiones, sobre todo para televisión, hay gente que está esperando tu guión para filmar un capítulo y vos te tenés que sentar y escribir a lo mejor 50 páginas en un día y las tenés que escribir. Entonces vos lo escribís desde el oficio. Eso en la literatura no sirve a veces porque vos no querés hacer una página desde el oficio nada más, sino que tiene que tener otra cosa. Pero lo que no me pasa es la página en blanco. Entonces lo que sí me pasa es que yo voy a escribir igual y a lo mejor tengo que después tener el cuidado de corregirlo o de tirarlo, porque no siempre todo lo que escribí sirve, ¿no? Por eso te digo que no me pasa de sentarme y no saber qué escribir. Sí me pasa que lo que escribí no sirvió y lo tengo que tirar o lo tengo que corregir demasiado o lo tengo que cambiar o lo que sea, ¿no? Son otros problemas. Estamos hablando mucho de Betty Boo, que está en cartel. No hablamos de Las gritas de Jara, que, bueno, que también hay algo de premonitorio. Ahí relatás una historia que tiene que ver con un arquitecto, la construcción de un edificio y un vecino que comienza a acosar al arquitecto con alguna razón en torno a una grieta que le apareció en la casa. Sí, ahí vos sabés que, bueno, ha habido derrumbes en muchísimos. Después de la novela hubo varios. Y también me dicen, bueno, justo vos lo escribiste y después pasó. No, justamente el padre de mis hijos es arquitecto y yo me he cansado de escuchar cuentos de situaciones así, de cómo hay que tomar determinadas medidas para que no te pase esto, cómo hay que apuntalar, etcétera. O sea, es algo que lamentablemente los obreros de la construcción lo conocen desde hace mucho tiempo, porque claro, el asunto es que muertes en la construcción de ese tipo han habido siempre. Llaman la atención cuando además se cae un edificio al lado, claro, y los afectados ya son digamos, vecinos, ese tipo de cosas, pero los accidentes de derrumbes en las construcciones son de larga data. No hemos contado el final de ninguna novela, así que pueden leerla. Recomiendo que las lean. Otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia y quiero preguntarte si se puede transmitir el placer y el gusto por la lectura. Y otra pregunta es si de repente vos crees que es capaz un libro de cambiarle, que me digas, que me recomiendes a una persona. ¿Uno o dos? ¿Que le cambie la vida a una persona? Sí, sí, que le cambie el mundo. ¿Qué libros recomendarías? Que no dejen de leer. Yo, con respecto a incentivar la lectura, yo creo que, digamos, hay mucha gente que hace bien el trabajo de incentivar la lectura, lo hace Mempo Giardinelli en el Chaco, lo hacen las abuelas cuentacuentos, lo hace, digamos, determinadas políticas culturales. Uno propiamente con sus hijos, con su entorno y demás. A veces se puede, a veces no se puede. No hay obligación de leer. Es una lástima si se lo pierde la gente, pero bueno, puedes obligar a alguien que deje de hacer otra cosa para que lea, porque es la decisión de cada uno. Es una pena que se lo pierda. Y a mí lo que me parece que se debería poder transmitir, o lo que sería bueno transmitir, es eso, ¿no? Lo que te estás perdiendo. A mí me parece, tengo una anécdota de que uno de mis hijos, yo por donde vivo, tengo que andar mucho en auto y siempre llevo un libro o varios libros, porque uno nunca sabe si te detiene una situación en un lugar. No me digas que lees manejando. No, eso quédate tranquilo. Pero a veces tenés que parar en un lugar, hacer tiempo, no sé qué, siempre llevo algún libro. Y entonces muchas veces está el libro sobre la luneta, ¿no? Y entonces mi hijo era muy chico y un día agarra uno de esos libros, cualquiera, y me dice, ¿me explicás qué hay acá adentro que lo llevas a todas partes? Y yo pensaba, bueno, eso es una buena pregunta, que si uno genera esa pregunta y el otro tiene el deseo de ver qué hay adentro, a lo mejor se engancha con la lectura. Es también interesante cómo hay muchos operadores que ayudan a introducirse en la lectura por el lugar adecuado, porque si vos fracasás con algunas elecciones primarias, bueno, después a lo mejor te cuesta más. Pero me parece que es eso, generar el deseo, que el otro sienta que ahí hay algo que se está perdiendo si no lo lee. Mucho más que eso me parece que no se puede hacer, ¿no? Más allá de lo que se haga en los colegios, los padres leyendo a la noche, etcétera, pero después es una decisión de cada individuo, si va a leer o no va a leer. ¿Es cierto que alguna de tus novelas trabajaste en un taller literario? Bueno, Las vidas de los jueves, cuando yo la estaba escribiendo, estaba en el taller de Guillermo Sacomano y yo fui llevando cada capítulo y lo íbamos leyendo con mis compañeros. Y en muchos capítulos me acuerdo que tenía un compañero, Cristian Domingo, que me terminaba el capítulo y me decía, decime que esto no es cierto, por favor. Es importante el que te lee las novelas cuando son manuscritos todavía, ¿no? Para mí es muy importante. Hay escritores que trabajan toda la novela sin que las lea nadie. Yo tengo un grupo de
de amigas escritoras con las que nos juntamos y nos leemos lo que estamos escribiendo, y para mí es fundamental, me da una tranquilidad a veces pasas muchas veces por el mismo lugar y no te das cuenta de determinados errores, de palabras que no están bien, que no suenan, que no hay un tono, que no hay un ritmo, y la escucha del otro a mí me sirve muchísimo. Como las amigas de Betty Boo, lean la novela y vean la película. A veces se ve primero la película y después la novela. Como quieran. Como quieran. Desde ya, muchísimas gracias, especialmente por toda tu obra y por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes.